patología traumática. Dentro de la patología traumática vamos a destacar algunas cosas. Erosión corneal. ¿Qué es la erosión corneal? Es la pérdida del tejido superficial de la córnea, del primer tejido, que es el epitelio, ¿ya? Puede este epitelio perderse por varias cosas. Por ejemplo, alguien está jugando y le mete la uña al ojo, ¿no? Y le raspa, entonces puede raspar, ¿no? Puede ocurrir si me entra una basurita al ojo y parpadeo, la basurita va raspando el tejido superficial y lo va quitando. Entonces, a veces es difícil de ver una erosión corneal porque la córnea, al ser transparente, no se puede ver, pero se nota que la córnea donde tiene la erosión se lo va a notar irregular, como estamos viendo acá. Ahí lo ven que está irregular, no está aquí lisa la córnea como estamos viendo. Para un oftalmólogo es más fácil ver porque tenemos un tinte que si le echamos, el tinte pinta la erosión, pero para un médico general tiene que observar muy bien y ver esta irregularidad más el antecedente de que el ojo ha sido raspado con algo, ¿ya? Esto suele ser bastante doloroso. A veces le entra la basura al ojo al paciente, ahí está con la basurita poniendo, lastimándole, a veces logra botar la basura pero sigue sintiendo la molestia, ¿no? Sigue molestándole y ya no hay basura, pero suele ser que ha quedado la erosión corneal. Estas erosiones corneales suelen solucionar poniendo una pomada antibiótica, ya que el epitelio es una capa protectora, entonces protegemos contra la infección, y tapar el ojo normalmente por 12 a 24 horas dependiendo del grado de la erosión. Cuando quitamos a las 24 horas el parche, la córnea se regenera, ¿ya? Y ese es el método de tratamiento. Esto lo vemos en una práctica que es de cuerpo extraño, lo vamos a hablar un poquito más. También las quemaduras, ¿no? Ya sean químicas o físicas, pueden provocar erosión en la córnea o pueden provocar opacidad de la córnea, ¿no? También es otro que podemos ver, y también lo vamos a hablar en una práctica que es de quemaduras oculares. Cuerpos extraños que se incrustan en la córnea. A veces puede incrustarse el cuerpo extraño, como estamos viendo, es una basurita que está incrustada en la córnea, ¿no? Puede ocurrir por el viento que me mete la basura, puede ocurrir, mucho esto pasa en los pacientes que son soldadores, en los cerrajeros, ¿no? En los que cortan cerámica, entonces le puede incrustar el cuerpo extraño en la córnea. Es bastante doloroso porque, como habíamos dicho, la córnea es bien inervada. Obviamente no es el único lugar donde se ubica el cuerpo extraño. Normalmente también los cuerpos extraños se pueden ubicar detrás del párpado superior, que es otro de sus lugares preferenciales, pero entonces tenemos ahí el cuerpo extraño. Algo que sí me interesa que ustedes sepan reconocer es la perforación corneal, ¿ya? ¿Cómo es un ojo perforado, ¿no? Es decir, ¿cómo se le diga? Bueno, la perforación corneal se puede dar por dos tipos de causas. Primero, lesión traumática penetrante. El hacerse una herida en la córnea con algo con filo, ¿no? Una aguja, un cuchillo, algo que tenga punta, entonces hace un corte y eso genera un trauma penetrante. Otro sería que la córnea se debilite y esa alteración provoque de que llegue a la perforación. Eso puede ocurrir, por ejemplo, en córneas donde hay un ojo seco severo. La excesiva sequedad del ojo puede provocar debilitamiento y perforación. También puede provocarse cuando hay una infección de la córnea, que lo vamos a ver más adelante. Entonces se debilita el tejido tanto que llega a perforarse. ¿Cuáles son los signos de la perforación? Pues hay dos cosas que son que normalmente me ayudan a ver. Primero, herniación del iris. Cuando el ojo está perforado, el iris se hernia por la perforación, ¿no? Aquí vemos que el iris tiende a salirse por el lugar de la perforación. Eso es algo que tienen que fijarse bien. Yo siempre les comento, cuando era médico general me llegó un paciente así, ¿ya? Y yo dije, basura, ¿no? Y con mi cotonete queriendo retirar. Hasta que me di cuenta que no era basura, había sido el iris, ¿no? Entonces estaba perforado el ojo, ¿ya? Otra cosa que me ayuda a estar seguro que es una perforación, la pupila, el agujerito negro siempre se tracciona hacia el lugar de la perforación, está como jalado, o le dicen también el signo de la gota. No se nota tanto, pero hay un signo de gota acá. Entonces la pupila está traccionada hacia la perforación. Con esos dos datos ustedes pueden estar seguros que el ojo está perforado. ¿Qué hacer con un ojo perforado? Esto solamente tiene un tratamiento, que es la cirugía urgente para solucionar la perforación. ¿Se puede cubrir el ojo? Sí, pero sin hacer nada de presión.
Normalmente, ¿cómo se derivan estos ojos perforados? Se les debe colocar un vaso de plástico y sobre el vaso de plástico hacer un vendajito para evitar que alguna presión, cualquier presión sobre el ojo puede hacer que pierda más líquido, que las estructuras se dañen más, que colapse. Entonces no debe haber ninguna presión, tampoco al revisar se hace ninguna presión, ya se observa que está perforado y se lo deriva haciendo una cobertura, pero con cero presión sobre el ojo. Otra cosa muy importante, no instilar nada. En un ojo perforado no deben echar nada, ¿ya? Le echaré antibiótico, no, le pondré pomadita antibiótica, le echaré anestésico, nada de nada. Ojo perforado, que ustedes le echen algo, se va a complicar, va a producir una inflamación, probablemente una infección. Había una vez así un médico que me comentó, ¿no? Me decía, una vez llegó así un paciente y yo le he echado pomada antibiótica y hizo una reacción del ojo y perdió el paciente el ojo, ¿no? Él me comentó ese colega porque bueno, tuvo esa experiencia. Entonces nunca echar nada sobre un ojo perforado, ¿ya? Bueno, alteraciones inflamatorias. La córnea también se puede inflamar y ahí que vamos a tener el término queratitis, queratocórnea, itis, inflamación. Esta inflamación de la córnea suele acompañarse de dolor, disminución visual y fotofobia, que son los signos y síntomas principales, los síntomas principales que suele tener el paciente cuando hay esta inflamación. La inflamación de la córnea puede ser no infecciosa debido a alguna sustancia tóxica, químico que llega al ojo principalmente, puede inflamarse la córnea. Puede ser alérgica, en cuadros alérgicos muy fuertes puede llegar a inflamarse la córnea. Por exposición debido al mal cierre palpebral, pacientes por ejemplo que tengan parálisis facial no pueden cerrar el ojo, la córnea se empieza a inflamar, se empieza a perder su transparencia. La radiación UV también puede inflamar la córnea, la radiación UV de la soldadura, de las camas solares, de las duchas solares, puede llegar a provocar inflamación en la córnea. Y también puede ser infecciosa por bacterias, hongos, virales y parasitarias. Vamos a hablar primero de la queratitis bacteriana, que es la inflamación de la córnea por infección por bacterias, ¿ya? Normalmente en este caso hay una lesión previa, puede ser alguna herida en la córnea que produzca una puerta de ingreso a las bacterias. ¿Qué puede ser esa herida en la córnea? Puede ser una sustancia química que llega al ojo, puede ser las pestañas que están en mala posición y andan raspando el ojo, el entropio que provoca que las pestañas raspen el ojo, puede deberse a ojo seco, el ojo seco predispone infecciones, puede ser mal uso de lente de contacto, ¿ya? Los usos de lente de contacto dan infecciones de córnea terribles, porque hay que usar bastante bien el lente de contacto. Y cualquier herida que sufra un ingreso de cuerpo extraño que produzca herida en córnea puede provocar que la córnea se infecte. Normalmente los gérmenes involucrados son pseudomonas, streptococo, estafilococo, etc. Sin embargo, hay una variedad de bacterias que tienen una característica que no necesitan herida para infectar la córnea. Y aquí tenemos un gran conocido que es la Neisseria gonorrhoeae. El gonococo, ¿ya? Basta con que llegue a la córnea, la puede infectar, no necesita herida para producir la infección. Entonces estos son más agresivos porque no necesitan herida. Estos otros sí necesitan alguna alteración en la superficie corneal para infectar. Bueno, ¿cuáles son los síntomas de la queratitis bacteriana? Dolor intenso ocular, visión borrosa, lagrimeo, fotofobia. ¿Cuáles son los signos? Ojo rojo y lo más importante de todo, infiltrado corneal blanquecino, ¿ya? Eso quiero, pues se los pongo de otro color porque eso es lo más importante. Paciente va a llegar con mucho dolor del doctor, mire, me duele el ojo, no, terrible, no aguanto. Su ojo rojo, pero lo más importante, vamos a ver esto, una mancha blanca en la córnea, aquí encimita. ¿Qué es esta mancha blanca? Este es un infiltrado inflamatorio, es el lugar donde está la infección. Entonces el paciente dice, mira doctor, me ha aparecido como una nube en el ojo, me duele harto. Entonces, esto que están viendo es una queratitis bacteriana, ¿ya? Normalmente este lugar donde está esta infección se empieza a ulcerar, por eso en algunos libros también le llaman úlcera corneal bacteriana, ¿ya? Siempre se ulcera esto, siempre se ulcera, llega a la úlcera.
Si esto sin tratamiento, la úlcera se va profundizando y va a llegar a la perforación ocular. El ojo se perfora, como hemos visto. Y a partir de ahí se puede infectar todo el ojo, produciéndose lo que se llama una endoftalmitis. También puede aparecer hipopio, que lo vamos a ver enseguida. Entonces no se olviden, paciente con mucho dolor ocular, ojo rojo y que llegue con una mancha blanca en la córnea, que el paciente dice, mire doctor, aquí me apareció como una nube en el ojo, ¿no? Eso es una queratitis bacteriana. Eso es, estas infecciones de córnea son graves, el paciente puede perder el ojo con mucha facilidad. ¿Ya? Hay que saber, ustedes no lo van a tratar, pero tienen que reconocerla. Ojos rojos, dolor y mancha blanca en la córnea. Vaya, esta es una infección de córnea. Debo referir urgente al oftalmólogo. Bueno, el diagnóstico se hace con historia clínica, obviamente hay que preguntarle qué ha pasado, revisar para ver qué factor de riesgo tenía que ha provocado la infección de la córnea. Se puede hacer tinción grave, normalmente los oftalmólogos podemos tomar muestra de la úlcera para mandar a analizar, y también cultivo, aunque el cultivo tarda 3 días. El tratamiento debe ser inmediato, ya que es una infección grave donde el paciente puede perder el ojo. Esto es el hipopio. El hipopio es un líquido blanco que se forma en la parte interna. Este es un exudado inflamatorio. Esto indica que hay mucha inflamación debido a la infección corneal. Como hemos dicho, esta es una infección grave donde el paciente puede perder el ojo, así que al ser una infección usamos antibióticos de alta potencia. Normalmente podemos empezar con moxifloxacina, que es el antibiótico más fuerte que existe en oftalmología en colirio, para empezar a tratar, y se le puede combinar con la tobramicina, que complementa su espectro. Normalmente, al ser una infección grave, en estos casos se da la dosis de una gota. Normalmente se da una gota cada hora. Este es uno de los casos donde hay que aplicar el antibiótico cada hora. Este paciente tiene que echarse cada hora el antibiótico, incluso en la noche. No tiene que ni dormir el paciente para los primeros días, porque tiene que echar cada hora el antibiótico. Porque tenemos que hacer que el antibiótico empiece a actuar. Y si va mejorando, lo cual no es rápido, es lento, se va bajando recién la dosis ya a cada 2 horas, a cada 3 horas, se va disminuyendo, pero no va a ser rápido al ser una infección grave. Tenemos alternativas, pero normalmente esta es la que se prefiere usar. Cuando no se responde al colirio, a la moxifloxacina, que es lo más fuerte, no se ve respuesta, muchas veces tenemos que recurrir a la fabricación artesanal de colirios que no existen, como ser vancomicina y ceftazidima. Estos colirios, no hay en colirio esto, pero así lo preparado de las fórmulas endovenosas, se puede crear colirios artesanales, como les digo, algunos laboratorios los pueden fabricar, y entonces eso es mucho más potente y el paciente tiene que estarse echando de la misma forma, ¿no? Pero normalmente a veces empezamos con moxifloxacina y según la respuesta podemos cambiar estos antibióticos que se llaman reforzados. Debemos dar analgésico porque duele, podemos dar antibiótico sistémico como levofloxacina, por ejemplo, podemos dar colirios dilatadores. El colirio dilatador ayuda mucho a que no duela tanto y evita también adherencias internas. Y están contraindicados los corticoides. Ya no se debe dar corticoide en infecciones graves. ¿Por qué? Porque el corticoide disminuye la inmunidad, baja las defensas un poco. Entonces, con una infección grave, pues la infección va a estar a sus anchas ahí, no va a empeorar. Eso es importante, por eso estas clases ustedes tienen que servirles, ¿no? Hace un tiempo ha habido un caso de una señora que hizo una úlcera, ¿no?, de córnea por un mal uso de lente de contacto, ¿ya? ¿Y qué fue? Fue el médico general. El médico general de ella, ¿y qué dijo? Dexametasona. Échese dexametasona. ¿Qué es la dexametasona? Corticoide. No se olviden que si bien son antiinflamatorios, pero bajan la defensa, y en una infección grave eso es fatal, fatal, ¿no? Se complicó, que hasta perdió luego la señora. Así que, por eso yo les he dicho en la clase de conjuntiva, una de las contraindicaciones del corticoide es si ven cualquier alteración en la córnea, herida, mancha, alguna cosa rara, no den corticoide, ¿ya? Pero si la córnea está bien, no hay riesgo, pero si ven cualquier cosa rara en la córnea, no den corticoide.
igual. Queratitis micótica es la infección de la córnea, en este caso por hongo, ¿ya? Por hongo. Normalmente tiene que también haber una herida, una lesión previa en la córnea, ¿ya? Y la característica que lo diferencia mucho de la bacteriana es esto, que tiene que haber una lesión con material vegetal, ¿ya? Eso puede pasarle a cualquiera, puede estar andando en la calle, distraído, y por ahí una rama del árbol me da en el ojo, no, yo no me he fijado, y me lastimado, y se me va a pasar, hasta que está mejor, y al día siguiente me empieza a doler, mi ojo rojo, y me aparece mi mancha blanca en la córnea. Entonces estaría con una infección de córnea por hongo. Puede pasar, a veces tienen personas su jardín, están cortando, y le salta una astillita o una ramita, alguna cosa, y le hace herida. Entonces, en estas lesiones de material vegetal, mucho riesgo de que la infección sea por hongo, ¿ya? Será inmunodeficientes, estarían en pacientes con abuso de corticoides. Pueden ser órganos filamentosos o pueden ser levaduras. La sintomatología es similar a la úlcera bacteriana. ¿Cámara? Espera, que quiero estornudar, que me da mis rinitis, claro, pero tengo que no he traído mi loratadina, ¿no? Ya. Bueno, entonces la sintomatología hemos dicho que es similar, ¿ya? Va a haber dolor, va a haber ojo rojo, bien congestivo, y la mancha blanca en la córnea, ¿no? Que aquí no se nota mucho, no está muy definida porque aquí atrás está el hipopio, en el exudado blanquecino, que se forma cuando la inflamación es muy fuerte, el líquido posterior atrás. Pero aquí está una nube blanca, vemos la córnea con edema de córnea, con pérdida de transparencia. Entonces es muy igual o muy parecida a la queratitis bacteriana. A veces cuesta un poquito diferenciarlas y por eso ayuda muy bien mucho una buena historia clínica. Bueno, también se puede tomar muestra de la úlcera, se puede pedir un examen que se llama micrológico directo o un cultivo de la lesión. El tratamiento, en este caso usamos colirios contra hongo. En Bolivia tenemos uno muy potente que se llama natamicina. La natamicina se echa una gota cada hora, igual que como la moxifloxacina en las úlceras bacterianas. También tenemos en Bolivia el colirio de voriconazol, que también se puede aplicar en algunos casos. Solemos acompañar con antimicóticos vía oral, como ser el itraconazol, que es el que más se usa, analgésicos, dilatador de pupila para el dolor y para evitar adherencias, y como hemos dicho en el anterior caso, están contraindicados los corticoides. Pero también los virus pueden producir úlcera de córnea, pero aquí tenemos a otro viejo conocido, que es el herpes. El herpes, ya sea del herpes simple o ya sea del herpes zóster, puede afectar al ojo y producir una úlcera, una infección viral de la córnea, ¿ya? Principalmente es por herpes simple y más poco por herpes zóster. Sin embargo, la característica de la úlcera del herpes o del viral es distinta. No produce la nube blanca, la mancha blanca en la córnea, sino lo que produce es una úlcera ramificada que se llama úlcera dendrítica, porque se parece a la dendrita, ¿no? A la prolongación de la neurona. Entonces por eso, pero genera gran dolor, lagrimeo, fotofobia, etcétera, todos esos cuadros que vemos. Entonces esto se ve mucho más con el tinte del oftalmólogo, donde se ve ahí la lesión que es ramificada. Si no se trata, puede agrandarse la úlcera, volviéndose lo que se llama una úlcera geográfica, y eso al cicatrizar va a dejar como una mancha blanca que va a perjudicar la visión. Sabemos que el herpes podemos tratarlo, ¿no? Se trata con vía oral, aciclovir o valaciclovir, como hemos visto, dependiendo si es simple o es zóster. Analgésicos, si hay dolor podemos dar atropina para relajar. Y tópico, se da, este es el ungüento oftálmico que existe en Bolivia de aciclovir, que se llama Oftavir. Entonces igual 5 veces al día hasta que el paciente muestre mejoría. Y al igual que en las otras, contraindicados los corticoides, ¿ya? Bueno, y los parásitos también pueden producir infección de córnea, pero
El parásito que se relaciona con la infección de córnea es la acantamueva. Es una ameba que más que todo va a prender o va a hacer infección en personas que usan lentes de contacto, pero no cualquiera, sino cuando usan lentes de contacto, al nadar, en la ducha o en el sauna. Ahí es donde puede prender este parásito, infectar la córnea y producir igual una queratitis parasitaria. No es muy común, pero no vamos a detallar más eso. Bueno, pero también la córnea se puede inflamar por causas no infecciosas. La exposición a radiación ultravioleta, ya hemos mencionado, soldadura, reflejo de la nieve, eso produce lesión en la córnea e inflamación corneal, ¿no? Esto puede ser variable, este tipo de inflamación, y con dolor variable también, como lo vamos a comentar en la práctica. Queratitis neuroparalítica se ve en lesión por el nervio trigémino, por exposición, cuando el paciente no puede cerrar el ojo por una parálisis facial, ahí la córnea se va dañando con la exposición al viento, al aire, a la sequedad. Puede inflamarse la córnea por un trauma o por contacto con sustancia química. Algunas lesiones características de córnea, tenemos la queratitis punteada, que habíamos hablado anteriormente, son lesiones puntiformes, como si yo con una agujita hiciera varias heriditas en la córnea, y eso se llama queratitis punteada. Es una lesión bien frecuente en el ojo seco, en algunas infecciones oculares, en la exposición a la radiación UV, en los soldadores por ejemplo, en un mal uso de lente de contacto o contacto con sustancias tóxicas o químicas que puedan afectar la córnea. El síntoma que produce eso es la sensación de arena o tierra en los ojos. Habíamos dicho que eso es algo que presentan los pacientes que tienen ojo seco porque tienen esta lesión. Pero otros que presentan esa sensación de arena son los pacientes expuestos a radiación UV. Por ejemplo, un soldador, si viene y dice, doctora, mire, siento como tierra en los ojos, ¿qué estaba haciendo? No, nada, toda la mañana estaba haciendo soldadura y de no siento esa como basura en el ojo, significa que tiene queratitis punteada, ¿no? Debido a la radiación UV. Puede haber también lagrimeo, fotofobia, etc., ¿no? Estas lesiones solamente son visibles a la fluoresceína, ustedes como médicos generales no lo van a poder ver, pero un oftalmólogo sí las puede detectar. Otra alteración, edema corneal. La córnea está bien hidratada y eso hace que mantenga una transparencia sin igual. Sin embargo, algunas patologías pueden hacer que esa transparencia se altere y la córnea empiece a retener líquido, provocando el edema de córnea. Cuando la córnea retiene líquido, la córnea se sobrehidrata y entonces esa sobrehidratación hace que pierda su transparencia y no sé si notan, empiezan a aparecer como arrugas en la córnea. Eso significa que la córnea está con edema. Los procesos inflamatorios de la córnea, las queratitis, las infecciones, un trauma posterior a una cirugía ocular o la elevación brusca de la presión ocular pueden provocar un edema de córnea, ¿ya? Va a haber fotofobia, disminución, percepción de halos alrededor de las luces. Leucoma corneal, ¿qué es el leucoma? No es lo mismo que glaucoma, ¿no? Glaucoma, ¿qué es glaucoma? Aumento anormal de la presión ocular, ¿ya? Leucoma, leuco es blanco, ¿no? Viene de leucocito, viene de leucorrea, leuco es blanco. ¿Qué es el leucoma? Es una mancha blanca en la córnea, ¿ya? Pero este leucoma normalmente aparece como una cicatriz en la córnea, ¿ya? Obviamente esto no tiene nada que ver con una úlcera de córnea o una queratitis, porque el ojo no está rojo, congestivo ni doloroso, simplemente hay una mancha en la córnea blanca y eso se llama leucoma. Es una cicatriz. Cuando la herida o la lesión es un poco profunda en la córnea, va a generar que se forme esta mancha blanca. Si es una lesión superficial, al sanar va a quedar transparente la córnea, pero si es algo profunda, deja la mancha blanca. Esto puede ir, por ejemplo, cuando las queratitis bacterianas o por hongo sanan y logramos salvar el ojo con el tratamiento, van a dejar esta cicatriz porque son lesiones profundas. El pterigium, la carnosidad, cuando crece, también suele dejar esta mancha blanca en la córnea. Y cualquier lesión que haya sufrido en el ojo, si ha sido profunda, deja esa mancha blanca en la córnea, que se llama leucoma. Si el leucoma está en un costado, pues no pasa nada, al paciente no le va a molestar en nada. Pero si el leucoma está en la zona de la pupila, o donde tienen que ingresar todo lo que veo, pues va a perjudicar la visión.
Bueno, estudios diagnósticos. Para córnea es muy importante la topografía corneal. Es un estudio donde este aparato es un aparato que analiza las características de la córnea, su espesor, su curva, si la curva está bien, tanto de la parte anterior como de la parte posterior de la córnea. Entonces es muy útil para muchas patologías, especialmente para la detección de queratocono. Taquimetría corneal es un aparatito que mide el grosor de la córnea para ver si la córnea tiene un grosor adecuado. Hemos dicho que la córnea al medio mide más o menos 500 micras, en la periferia 800, ¿no? Hay algunas patologías que pueden debilitar la córnea o volverla más gruesa, y entonces es útil saber cuánto es el espesor corneal. Tomografía corneal OCT es un tomógrafo especial que va a mostrarnos la córnea. Aquí estamos viendo la córnea, el iris, la cámara anterior, entonces nos muestra todo el espesor corneal para ver algún tipo de alteración. También se puede pedir ese estudio para estudiar la córnea. Algo que es muy importante en córnea es esta cirugía que se llama trasplante corneal, o también recibe su nombre de queratoplastia. ¿Qué es el trasplante corneal? Es el reemplazo de una córnea dañada de forma irreversible por la córnea de un paciente donador, ¿no? Entonces, por ahí hay gente que quiere donar órganos, lo cual es muy loable, y entonces dentro de los órganos que normalmente se toman están las córneas. Por eso existen bancos de córnea. Bueno, aquí en Bolivia no existe, pero en Brasil sí que hay un banco de córnea bastante grandes, ¿no? Entonces, en un paciente que tiene muy dañada la córnea, ya sea por las distrofias, que es donde la córnea se empieza a manchar, por un edema de córnea, la córnea se daña, se edematiza y no quiere bajar el edema, un leucoma que perjudica la visión, un trauma severo de la córnea, el queratocono cuando la córnea está muy deformada, o la córnea queda alterada estéticamente de una forma inaceptable. En esos casos se recurre al trasplante de córnea. ¿En qué consiste? Se saca la córnea dañada y se le adapta al paciente una córnea de un paciente donador, se le pone la nueva córnea, se sutura, las suturas quedan por un tiempo, y después de ese tiempo se retiran los puntos y el paciente queda con su nueva córnea, ¿no? Entonces este es un procedimiento que se hace ya habitualmente, pero es empleado cuando la córnea está muy dañada y no hay otra opción de tratamiento. Y finalmente, esta clase no es muy larga, hablamos de la esclera o esclerótica. La esclera es la capa blanca que nosotros tenemos en el ojo y constituye, es una capa extensa y cuya función es la protección, ya que es una capa muy resistente. Tiene tres partes la esclera: la epiesclera, el estroma corneal, y la capa más interna, que se llama lámina fusca. Como hemos mencionado, protege la estructura ocular y también ayuda a que el ojo mantenga su forma esférica. Dentro de las patologías que pueden afectar a la esclera tenemos la epiescleritis, que es una inflamación superficial de la esclera, o la escleritis, que es una inflamación profunda, donde ya puede afectar incluso la misma visión. Las escleritis o epiescleritis son muy raras, rarísimas. Yo he visto muy pocas, la verdad, demasiado pocas. Es por eso que si digamos de 50 pacientes que vienen con el ojo rojo, uno puede ser una escleritis, los otros 48 van a ser conjuntivitis. Es muy raro ver escleritis, y normalmente las escleritis vienen relacionadas a enfermedades autoinmunes.